hasta su triunfo ver, tendrá tal vencedor esta triunfal canción que él un día escuchará. He aquí viene el Señor. ¿Quién querrá elegir la senda angosta andar? Señor Jesús, te alabamos. Te alabamos por lo que has hablado en este entrenamiento y queremos darte esta reunión de conclusión y oramos que podamos disfrutarte como la piedra cimera. Queremos abrir nuestro ser de una manera fresca y nueva a ti. Llénanos contigo mismo como la gracia. Miramos a ti una vez más, Señor. Ponemos los ojos en ti y atesoramos tu hablar tanto en estos días. Y oramos que nos des oídos para oír lo que le estás diciendo a las iglesias. Santos, leímos en la lectura bíblica y en esta reunión estamos considerando los cristales que veremos, o el cristal que veremos en la epístola de Judas. Pero al principio tengo la carga de compartir algo en cuanto a cómo entrar en Judas, al final de Judas. El final de Judas tiene una preciosa alabanza como culminación de su economía al dispensarse en nosotros, los versículos finales de la carta a Judas. Y una de las cosas que Judas dice que amo mucho, él vio tantas cosas, la revelación de la economía de Dios es tan grande, la cumbre de la revelación divina. Hermanos y hermanas, pero yo estoy tan agradecido que aquel que vive en nosotros es capaz, es posible de guardarnos sin caída. ¿No es eso maravilloso? Nuestro precioso Señor y Dios, que fue corporificado en Cristo y que como el Espíritu habita en nuestro espíritu, Él es capaz de guardarnos de tropiezos, poderoso de guardarnos de tropiezos. No dice que puede guardarnos de caer. Caer es que usted tropieza. Aún nos guarda de tropezar, de dar una pisada en falso. Necesitamos creer y ejercitar nuestra fe y decir amén a esta palabra. No se fije en su condición, en sí mismo, olvídese de su pasado. En este mismo instante debe decir amén, Señor, yo creo. Santos, si vamos a disfrutarle a Él como aquel quien nos guarda de tropiezos, necesita nuestra cooperación. Me gustaría mencionar, y atesoro mucho esto, tengo 8 puntos aquí que me gustaría darles. No quiero correr sobre estos puntos. Si usted quiere anotar los versículos, nuestra oración y en nuestro tiempo con el Señor por causa de la edificación de su cuerpo son muy preciosos. El primer punto es que si vamos a disfrutar a aquel, el Señor, nuestro precioso Señor y Dios, como aquel que nos puede guardar de tropiezos, necesitamos comprometernos a que Él nos guarde y ejercitar la fe para creer en su poder que guarda. Yo le voy a dar el primer versículo en Zacarías. Aquel que le toca a usted, toca la pupila, la niña de sus ojos. Si el enemigo trata de tocarle a usted, toca la niña de sus ojos. Déjeme quitarme los lentes. ¿Ve? Nosotros somos como la niña de los ojos. Piense. Yo creo que debemos pausar y pensar.
Él nos ama tanto que somos un tesoro para Él. Su palabra dice que somos como la pupila, la niña de sus ojos. Le voy a dar una demostración aquí. No me toques el ojo. Bueno, vamos a hacer algo aquí, una demostración. Observa. Trata de tocarla. ¿Ves? Tengo una reacción espontánea. Otra vez, trata de tocarme. ¿Qué vas a hacer? ¿Ven cómo yo reacciono? Así es el enemigo. Y ven, y el Dios hace así. No solo eso, el cuerpo entero reacciona inmediatamente. Algo viene a usted automáticamente. La ley de vida en el cuerpo hace que usted parpadee. Gracias, hermano, por su ayuda. ¿No es eso maravilloso? En el Salmo 17:8 puede usted orar ese versículo. Todos estos versículos tienen el asunto de guardar. El Salmo 17:8 dice: guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Usted puede orar esto: Señor, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, para que yo pueda disfrutar tu impartición divina hoy por amor a tu cuerpo. Segunda de Timoteo 1:12. Segunda de Timoteo 1:12. Ese versículo nos muestra que Pablo se encomendó todo su ser a aquel que es poderoso de guardar el depósito para aquel día. 2 Timoteo 2:12. Cada día encomiéndese y a todo su futuro al Señor, para que Él lo guarde. Ven, ese versículo dice guardar. En 1 de Pedro 4:19, Pedro nos dice lo siguiente: se encomienda el alma. Usted puede encomendar su alma a disfrutar al Señor, para que Él pueda vivir a través de usted como aquel que hace las cosas bien en medio de los sufrimientos. 1 de Pedro 4:19. Y en 1 de Pedro 2:23, el Señor Jesús mismo, como aquel que era una copia, aparece aquí que se encomendaba. 1 de Pedro 2:23, se encomendaba todo al que lo juzga. Cuando le injuriaban, todos los insultos, todos los reproches, toda la oposición, todas las pruebas, y podemos encomendar a aquel que nos juzga. 1 de Pedro 1:5 dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y estas son cosas básicas. Hermanos y hermanas, necesitamos ejercitar nuestra fe. Segunda de Corintios 4:13 dice que tenemos un espíritu de fe. Vamos a disfrutar al Señor como aquel que nos guarda y el que es poderoso para guardarnos. Tenemos un espíritu de fe y tenemos que ejercitar nuestro espíritu de fe. Podemos hacerlo por invocar y orar, por lo cual debemos ser gente que ejercita su espíritu. Primero, la fe está en su espíritu y los dardos están en la mente. Debemos ser gente que ejercita el espíritu de fe para que el poder de Dios nos guarde. También Hebreos 3:12 habla del corazón. Dice aquí: mirad que no haya ninguno de vosotros de corazón malo, de incredulidad, que lo haga apartarse del Dios vivo. Hebreos 3:12. Aquí apartarse implica alejarse. Hablamos del espíritu de fe y ahora estamos hablando del corazón. El espíritu es el hombre escondido del corazón. Todas las partes del corazón rodean al espíritu.
Usted debe decir y orar: nunca quiero tener un corazón malo de incredulidad. Y también, Señor, quiero volver mi corazón. Cuando nuestro corazón se aleja, es que llega la incredulidad. Hebreos 4:2 ahora. Hebreos 4:2 dice que en cuanto a los hijos de Israel, dice que los que cayeron en el desierto, Josué y Caleb fueron los únicos que pudieron ser los verdaderos vencedores. Pero en Hebreos 4:2 dice que la palabra no les aprovechó porque no fue mezclada con la fe. Todas las palabras que escuchamos en este entrenamiento y en el recobro del Señor necesitamos mezclarlas con fe, con la fe. Cuando las mezclamos con fe, esa palabra nos aprovecha. Y mezclar la palabra con la fe es ejercitar nuestro espíritu al orar sobre la palabra. Tenemos un corazón vuelto al Señor, los velos son quitados, podemos verle la palabra y tocarle la palabra, ejercitamos nuestro espíritu para orarla. Y entonces la fe la mezclamos con la palabra y nos es de provecho y llega a ser una visión viviente. Y esa palabra llega a ser una realidad preciosa en nuestra experiencia. Y en Números 14:9, cuando los espías fueron a la tierra, había 12 fueron y dos de ellos eran Josué y Caleb, y 10 dieron un informe negativo. Y estaban ellos allí mirando esos gigantes y no había manera de vencerlos. Pero Caleb dijo: esos son para nosotros como pan. Usted puede comerse en el Señor, en la palabra, y todas las dificultades van a convertirse en comida para usted. Todas nuestras dificultades y obstáculos, en ellos disfrutamos a Cristo como gracia en medio de ellos. Todas esas dificultades llegan a convertirse en una comida para nosotros. Lo tercero, hermano, esto es bien simple. Usted nunca se graduará de esto. Esto es la tercera cosa. Cada día debemos orar: manténme, guárdame del maligno. En Mateo 6:13 dice: no me metas en tentación, mas líbranos del maligno. Mateo 6:13. Necesitamos orar esa oración. ¿Por qué el Señor instruyó para que orásemos así? Eso muestra es que no tenemos ninguna confianza en nosotros, que podemos caer en cualquier momento. No tengo ninguna fuerza aparte del Señor y lo necesito a Él todo el tiempo, aliento por aliento, día tras día. Y por eso debemos orar al Señor: líbrame del maligno y no me metas en tentación. En Juan 17, este es el próximo punto, 17:11, cuando él oraba para ser introducidos, Juan 17:11 y 15 dice: guárdalos en tu nombre, guárdalos en tu nombre. Ser guardado en el nombre del Señor es ser guardado por la vida del Padre, o solo aquellos que han nacido del Padre y tienen la vida del Padre pueden participar en el nombre del Padre. Ser guardado en el nombre es ser guardado por su vida y en la vida. En el versículo 15 dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. ¿Qué quiere decir esto? Si usted junta esos versículos, Juan 17, 11 y 15, cada día, si usted los junta, no es nada pequeño. Usted ahí inhala al Señor y pasa tiempo con Él durante el día. Usted dice: Señor, guárdame del maligno. Número 2, manténme en mi espíritu, en tu impartición divina, en el disfrute de tu vida. Manténme y guárdame en la vida que está en mi espíritu.
La cuarta cosa está en 2 de Pedro 1:10. Ese versículo dice, 2 de Pedro 1:10. Por lo cual, hermanos, ser aún más diligentes en hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no tropezaréis jamás. No tropezaréis jamás. Y si usted es diligente en hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, no, ¿haciendo qué cosas? Esencialmente es lo que el hermano Ron compartió anoche, la manera de que vamos a estar seguros de que no tropezaremos jamás es que día tras día estamos avanzando en el crecimiento en vida. Cada día necesitamos orar. Bueno, lo que le estoy dando aquí, yo espero que ustedes oren sobre estos puntos y mezcle esto con la fe. Señor, por el resto de mis días yo quiero avanzar en el crecimiento en vida, por amor a tu cuerpo y por amor a que tú regreses y por amor a tu recobro. El hermano tenía una carga muy grande aquí. Dice aquí que haciendo estas cosas no tropezaréis jamás. Día tras día, poquito a poco, va avanzando. La quinta cosa, hermanos y hermanas, y todos los nuevos entre nosotros, todos los que están aquí por primera vez, los jóvenes, los de edad medianas y los más ancianos, todos, hable con el Señor. Este es nuestro consejo. Hable con el Señor, consulte con Él y tenga conferencias con Él. Háblele, consulte y haga en todas las cosas. No tiene que enviarle un fax, ni tiene que tomar el teléfono celular. Él está ahí en su espíritu y puede tener comunión cara a cara. ¿Por qué hablo esto en la esfera de guardar? Porque en Filipenses capítulo 4 dice, por nada estéis afanosos, capítulo 4 versículo 6, sino que en toda ocasión sean conocidas vuestras peticiones. Y la paz de Dios, versículo 7, dice que sobrepasa todo el entendimiento y guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Será un guardián. Cristo como la paz de Dios. Él tendrá una patrulla patrullándolo usted y no va a dejar que su corazón sea preocupado. Consulte, hable con Él en todas las cosas. Filipenses 4, 6 y 7. Necesitamos ejercitarnos y practicar hablar con el Señor constantemente. Cuando hacemos eso, su elemento se imparte en nosotros y espontáneamente vivimos a Cristo de la impartición de su elemento. Número 6 ahora. Segunda de Pedro 3, 17 al 8. Estoy en el punto 6, ¿verdad? Segunda de Pedro 3, 17 y 18 dice: estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. ¿Pero qué? Antes bien, el 18 dice: creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, santos, tenemos que ser aquellos que están en guardia. No debemos ser aquellos que caigan de la firmeza. Necesitamos para ello crecer la gracia. Quiere decir esto, disfrutar al Señor como vida. Usted debe decirle: Señor, quiero disfrutarte más hoy. Yo quiero disfrutarte en esta reunión, que lo que nunca te he disfrutado en toda mi vida. Así debe decirle. Aleluya. Señor, yo quiero crecer y disfrutarte como la vida y conocerte conforme a la verdad. Como dice ya la última sesión, conforme a la verdad presente y en su recobro actual. Y número 7, primera de Pedro 5:21, el último versículo dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Así es que cooperamos con el Señor, guardándose a sí mismo.
No deje que nada entre en su ser que reemplace a Cristo en su ser como el verdadero y único y genuino Dios. Siempre dele la preeminencia en todo su ser, en toda área de su vivir, en su servicio, en todos los aspectos de su vida de iglesia, dele la preeminencia. Permítale que Él sea el primer amor. Y entonces usted estará bajo su bendición. El punto número 8 es: santos, alabado sea el Señor, tenemos la protección y el suministro del cuerpo. Todas estas cosas que acabo de compartirles, cada cosa de esta está en el cuerpo, por medio del cuerpo y para el cuerpo. Todo lo que compartimos en este entrenamiento es en el cuerpo, a través del cuerpo y para el cuerpo. Cuerpo, 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 cuerpo. La Nueva Jerusalén. Esa es la consumación final. Mateo 16, 18 dice: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí fue que le dijo que Pedro era una piedra viviente. Cuando usted está en la realidad de la vida del cuerpo, las autoridades de las tinieblas no pueden prevalecer contra nosotros. No. Efesios 6, 10 y 11, en estos versículos nos dice que nos pongamos toda la armadura de Dios. La armadura es para el cuerpo completo, así que por ello debemos estar en el cuerpo. Ahí está la protección que da el cuerpo. Otro versículo, Deuteronomio 32:30, donde 1 persigue a 1000 y 2 a 10,000. ¿No es eso maravilloso? No voy a pedir, Tim, que te pongas en pie. Yo persigo a 1000. Si con Tim seguiríamos a 2000, no, sino a 10,000. Esto quiere decir que cuando usted está en comunión con los hermanos y hermanas en el grupo vital, teniendo comunión unos con otros, se multiplica la gracia. Deuteronomio 32:30. La multiplicación de la vida que destruye al diablo. Eso es sorprendente. Entonces tenemos el suministro del cuerpo. Filipenses 1:19. Pablo dice: yo sé que todo lo que me está ocurriendo va a resultar en mi salvación por vuestra petición. Él se da cuenta que por la petición de los santos, él va a recibir un suministro adicional del cuerpo. Atesoro esos puntos, por ello quería dárselos. Bueno, vamos al bosquejo. Amo este título, contender por la fe. Y yo espero que hayan tomado esos 8 puntos. Si usted ha perdido uno, venga aquí a este hermano aquí que está al frente, que tiene todos los puntos, los versículos. Yo espero que podamos mezclar esto con la fe en los días por venir. Me gusta este título, contender por la fe, disfrutar la Trinidad bendita y seguir el camino del arrebatamiento al estar atentos a la palabra profética. El punto 1 dice que Judas nos exhorta a contender ardientemente por la fe. La A dice que la fe mencionada en Judas no se refiere a una fe subjetiva a nuestra acción, sino una fe objetiva a las cosas que creemos, el contenido del Nuevo Testamento, el cual es nuestra fe, en las cuales creemos para nuestra común salvación. Letra B, nuestra fe cristiana se compone de lo que creemos acerca de la Biblia, Dios, Cristo, la obra de Cristo, la salvación y la iglesia. Entre aquellos que son verdaderos cristianos no hay disputas en cuanto a ninguno de estos asuntos. Creemos que la Biblia, alabado sea el Señor. Le pregunto, ¿no ama usted la Biblia? Yo la amo la Biblia. Amo la Biblia. Mi mamá me envió una Biblia cuando yo entré a la universidad. ¿Sabes? Una de las del rey Jacobo con color oro. Nunca la abrí. Era tan difícil. Ella me decía, lee la Biblia, pero yo no. Estaba ahí toda pegada esa Biblia. Pero ahora,
De pronto aquí en el recobro nos amamos la Biblia. ¿Saben? ¿Sabe que la impresora de Cambridge tenía una política en esa impresora de que si había algo malo en la impresión, usted la devolvía y podían darle una nueva? Pero ya no lo hacen con nosotros. No, esta gente la lee mucho y por eso se les rompe y las agotamos. La Biblia es la palabra de Dios. Toda la escritura es el aliento de Dios. Ese es el punto número 1. Número 2. Nosotros creemos que el Dios es triuno. No es que Dios es triuno. No es que son 3 o 1, sino triuno. Coexisten eternamente el Padre, Hijo y el Espíritu. Son distintos, pero también creemos que están en coinherencia, inseparables. Esto quiere decir que el Padre, Hijo y el Espíritu, aunque son distintos, coexisten, pero viven uno dentro del otro y se intermezclan uno con el otro. Eso fue lo que el Señor dijo en Juan 14:10. No veis que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Todos los cristianos los cristianos verdaderos creen en el Dios triuno. Algunos serán débiles en esto, pero creen. Quiero decir esto. Estamos nosotros aquí parados sobre el terreno de la iglesia porque escogimos amar a todos los hermanos genuinos en la tierra. Escogimos amar a los hermanos. Pero recuerde, porque usted escogió amar a todos los hermanos, los que son regenerados, donde quiera, eso no quiere decir que todos lo van a amar a usted, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que escoger amar. Y lo que estamos haciendo es por amor de todos los hijos. Lo que hacen los vencedores lo hacen por todos los hijos. Queremos llegar a ser la novia vencedora. Eso va a ser por amor a todos los hijos de Dios. Bueno, aquí tiene la Biblia, Dios, Cristo. Creemos que Cristo es todo. ¿Es Cristo todo para usted? ¿Ama a Cristo? Él es nuestra vida, nuestra luz. Es el camino, la verdad, es la puerta, es nuestra paz, nuestra sabiduría, nuestra justicia, santificación, redención, Pascua, el alfa, la omega, el comienzo, el final. ¡Aleluya! Cualquier cosa que usted necesita, Él lo es. Todos los creyentes estarán contentos de escuchar esto. Esto es nuestra fe. Entonces tiene la obra de Cristo. Cristo llegó a ser un hombre, se encarnó, murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó y fuimos regenerados en su resurrección, como dice 1 Pedro 1:3, y luego llegó a ser sobre todas las cosas y ha de regresar como el Señor de señores y como el Rey de reyes y establecer su reino. Nosotros no contendemos por cosas menores, ni como el cubrirse la cabeza o el bautismo por inmersión, aunque es una verdad que está ahí en la Biblia. Cuando digo esto es que está ahí en la Biblia. El asunto de cubrir la cabeza está ahí, un hecho en la Biblia. Pero nosotros contendemos por la fe. No contendemos por cosas menores. Contendemos solo por la fe. ¿No es eso maravilloso? Es maravilloso. Les digo, amamos a todos los hermanos y hermanas.
Es una mentira decir que no lo amamos, que no los amamos. Los amamos. El hermano Lee fue un modelo para nosotros en esto, el modelo máximo. Yo podría decirle historias acerca de la comunión, acerca de que él podía tener comunión con cualquier persona. Bueno, tenemos la obra de Cristo, la salvación. Creemos que un pecador va a ser salvo eternamente si se arrepiente y cree en Cristo. Si él se arrepiente y recibe a Cristo o recibe el perdón de los pecados, es justificado, es regenerado, nace de nuevo, tiene la vida eterna en su espíritu y por ello entonces es un hijo de Dios y un miembro del cuerpo de Cristo y lo amamos. Aleluya. Esto es la salvación. ¿Y qué de la iglesia? Todo cristiano genuino cree que hay un solo cuerpo de Cristo. Efesios 4 dice que hay un solo cuerpo, una sola iglesia y un cuerpo. O usted puede decir, yo pertenezco a la misma iglesia que usted, porque solo hay un cuerpo y hay una sola iglesia. Basado en eso y la luz que tenemos, nos damos cuenta que tenemos que ser uno con todos los creyentes y somos la iglesia. Somos lo que somos porque lo dice la Escritura. Por ello, en la Biblia usted ve la iglesia en Antioquía, en Jerusalén, y nos reunimos como la iglesia donde vive. Es simple, ¿verdad? Es muy, muy simple. Así que practicamos esto de esta manera. Pero recibimos a todos hermanos y hermanas. Y contendemos por la fe. Entonces la C dice que no fue ninguna doctrina, sino esta fe la que fue transmitida a los santos una vez para siempre. Por esta fe debemos contender ardientemente. Número 2, Romanos. Nosotros nos edificamos sobre el fundamento de esta santísima fe al disfrutar de toda la Trinidad bendita, para así llegar a ser la Nueva Jerusalén como el conjunto total de la vida eterna. Santos, una vez más, este es el enfoque central y la estructura básica de Primera y Segunda de Pedro y Judas. Es que el Dios triuno está operando en nosotros para introducirnos en el disfrute de sí mismo, para que así, unidos a Él, mezclados con Él e incorporados con Él, junto a Él, llegamos a ser la Nueva Jerusalén. Esto es lo que Judas 19 al 21 nos dice. Quiero mencionar una vez más que el Dios triuno, para nuestro disfrute y al nosotros disfrutarlo, se edifica en nosotros y nosotros somos edificados en Él y llegamos a ser una edificación divina y mística en el universo para ser llenos por sus riquezas y llegar a ser su plenitud y su expresión y gloria. Este es el principio gobernante en toda la Biblia. Y les digo, esta es nuestra carne, entre comillas. Esto es lo que servimos. Esta es la carne que subimos. Le serví un bistec. No, pollo. No quiero. ¿Quiere camarones? No. Queremos carne, entre comillas. ¿Sabe lo que estoy diciendo, verdad? ¿Cuál es nuestro filete? Es el Dios triuno procesado. Para nuestro disfrute. Para que podamos ser edificados con Él para hacer su edificación en el universo. ¿Saben? A manera de ilustración, hay muchas maneras de cocinar la carne. En Estados Unidos tenemos solamente filete y hamburguesa. Pero los chinos, oiga, ellos lo cocinan en 20 maneras diferentes. Tal vez estaré errado. Probablemente recibiré muchos correos electrónicos sobre ello. Por favor, no me los escriban. Pero yo sé que hay muchas maneras. Maravilloso. Yo amo la comida china. Bueno, de todas maneras, tal vez yo amo la comida china hecha en América. Pero tienen tantas maneras de cocinar la carne. Y entonces usted come, la comida mexicana tiene carne asada, ¿verdad? Y entonces en Brasil, usted come la carne allí en Brasil. ¡Wow!
Oh, ¿cómo la hacen? Y en Japón, tienen un restaurante que se llama Benihana. Oiga, eso es tremendo. Mi punto es, cada entrenamiento, mensaje tras mensaje, tenemos tantas maneras para cocinar esta carne. Prueba y ve que el Señor es bueno y delicioso. ¿No es bueno? ¿Acaso no es bueno? Sí, Él es tan bueno. Maravilloso, maravilloso. Bueno, Judas 19 al 21. Podemos leer estos versículos. Hermanos y hermanas, Judas 19 al 21. Es tan profundo. Quiero impresionarlos. Mire lo que dice la letra A. Las palabras de Judas en cuanto a que edificarnos sobre nuestra santísima fe concuerdan con las palabras de Pedro respecto a ser edificados como casa espiritual hasta ser un sacerdocio santo para dar consumación a la nueva Jerusalén. Esto muestra cuán crucial es esta palabra. Déjeme ver si puedo hacer esto. Judas 19. En Judas 19, versículo 19, ahí está nuestro espíritu mencionado, ¿sí? Y entonces, si usted va al versículo 21, dice aquí, para la vida eterna, al final del versículo 21. Entonces, cuando Judas está hablando de la apostasía. Dice que esta gente que está en apostasía, los apóstatas santos, veremos que en principio debemos cuidarnos de no caer en ninguna clase de apostasía en nuestro ser, en la vida de iglesia. Él dice que estos son aquellos que causan divisiones, los anímicos que no tienen espíritu. Ahora, esto significa o quiere decir que nuestra característica principal en el recobro para nosotros debe ser ejercitar nuestro espíritu. Una vez más, cuando tenemos esta frase aquí, para la vida eterna, esta palabra para, en el idioma original, implica para ser, llegar a ser. Quiere esto decir que por medio de ejercitar nuestro espíritu, que está en el versículo 20, dice que nosotros ejercitamos nuestro espíritu para disfrutar la Trinidad bendita, la totalidad de la vida eterna y la totalidad de la vida eterna es la nueva Jerusalén. Yo quiero que ustedes vean cuán crucial es esto de ser gente que ejercita el espíritu. Si somos gente que vive en el alma y somos dominados por el alma y que viven en la esfera del alma, tarde o temprano seremos un problema en la vida de iglesia. Necesitamos orar. Enséñame cómo ejercitar mi espíritu día tras día y momento tras momento. ¿Saben? Tenemos un canto que hemos estado muchos años en las religiones, en la mente y en las emociones, pero ahora estamos aprendiendo a volvernos a nuestro espíritu. Muchos años en las religiones. Estamos en este proceso de aprendizaje como sus discípulos. Judas dice que estos son los que causan divisiones. Si no ejercita su espíritu como su manera de vivir, de operar, esto es lo que usted hace la mayor parte del tiempo o lo que usted aspira. Debemos tener una aspiración santa. Señor, yo quiero aspirar a crecer en vida, crece en mí y hazme una persona que está dominada por mi espíritu. Sálvame de ser anímico. Sálveme de estar en mi mente mucho, mi voluntad es tan fuerte, mis emociones me traicionan. Señor, fortaléceme en mi hombre interior. Usted ora y entonces, de otra manera, sería usted anímico y los anímicos causan divisiones. Todos los tumultos y tormentas salen de los que están en la mente y en el alma. ¿Correcto, incorrecto? ¿Sí o no? Todo en la esfera del alma y la mente. Cuando usted está en el espíritu, usted
está en la simplicidad de Cristo. Así que Judas dice que los que causan divisiones, pero el versículo dice, pero vosotros, amo esa parte, usted no quiere ser como esos, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Debemos ser aquellos que oran en el Espíritu. Dice que se conservan en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esta es la totalidad de la Trinidad, conservándose en el amor de Dios, y usted espera la misericordia de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a su segunda venida. Esto es Dios el Hijo llega usted a ser la totalidad de la vida eterna, que es la Nueva Jerusalén. ¿No es eso sorprendente y maravilloso? Hermanos y hermanas, en este mismo instante podemos ejercitar nuestro espíritu para disfrutar a la Trinidad bendita, a la bendita Trinidad, aleluya, y llegar a ser más la Nueva Jerusalén. Y esto iguala a Mateo, donde dice, a Juan 7, que dice que el que beba, en Juan 4, perdón, que bebe de esta agua tendrá un manantial que saltará a vida eterna, en Juan 4:14. La aplicación del Hijo, aleluya, quien es la corporificación del Padre. Quiero decirles algo, el Señor está fluyendo frescamente como el agua, es fresco. Él no fluye simplemente por 5 minutos y se detiene, Él fluye continuamente, diariamente, semanalmente, mensualmente y eternamente. Siempre es fresco y siempre nos está refrescando. Maravilloso. Y esto es que ser edificados. Ahora puedo leer el próximo punto. Si queremos disfrutar de la Trinidad Divina con miras a la edificación de Dios, no debemos ser los que causan divisiones, los anímicos que no tienen espíritu. Un hombre anímico es un hombre natural, alguien que permite que su alma domine todo su ser y vive regido por su alma y no hace caso a su espíritu. Queremos ser los que prestan atención al espíritu. Cuando Pablo dice, la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Hermanos y hermanas, perdonen, déjenme decirle lo siguiente. Yo siempre estoy diciendo, escuchen, porque estoy tan entusiasmado con esto. La mente puesta en el espíritu es vida y paz. Lo que quiere decir es que cuando usted pone la mente en el espíritu, su mente llega a ser la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es la ciudad de paz. Shalom quiere decir paz, es la totalidad. Si usted pone la mente en el espíritu, su mente llega a ser parte de la Nueva Jerusalén. ¿Qué les parece? Oh, los ríos fluyendo, el jaspe está ahí, todos esos insectos se van y no están ahí. La mente puesta en el espíritu. ¿Qué quiere decir poner la mente en el espíritu? Quiere decir prestar atención a su espíritu. Preste atención a su espíritu. Use su espíritu. Así que estos se comportan, dice aquí, como si no tuvieran un espíritu. Punto de Romanos 2, letra B, número 1. Es algo terrible no usar el espíritu. El 2 dice, el Señor desea que todos sus creyentes tomen su gracia para ser un hombre espiritual, una persona que niega a su alma y no vive regida por ella, sino que permite que su espíritu domine su ser. Santos, yo nunca puedo olvidar el entrenamiento de estudio vida de 1 Corintios. Esos estudios vidas presentan de una manera maravillosa que la meta de Pablo al escribir a los corintios fue que estos corintios, que eran carnales,
y almáticos pudieran aspirar a crecer en vida y ser genuinamente espirituales, de tal manera que sean gentes dominadas por el Espíritu, gobernados por el Espíritu, guiados por el Espíritu, movidos por el Espíritu y controlados por el Espíritu. ¿Y dónde usted ve una persona como eso? Usted lo ve en 2 de Corintios, donde hay una autobiografía de una persona en el Espíritu. Así que en 2 de Corintios 2, 12 al 14, este pasaje es uno de los pasajes más tremendos en cuanto a la experiencia del Dios triuno en todo el Nuevo Testamento. Muestra que Pablo lo que le preocupaba era su espíritu, no le preocupaba el ambiente externo. Dice que una puerta estaba abierta para predicar el evangelio. Algo del Señor, la puerta estaba abierta. El Señor le había abierto una puerta, pero él no tenía reposo en mi espíritu. Esto muestra que su espíritu era lo que importaba. Entonces dice, fui despidiéndome de ellos, partí para Macedonia, mas gracias a Dios quien nos lleva el triunfo en Cristo. ¿Quiere decir esto? Estar en la procesión triunfal de Cristo y ser conquistado por Él y ser un cautivo de Él. La practicalidad de esto es que nosotros cuidamos del reposo en nuestro espíritu. La letra se dice que nosotros empleamos y disfrutamos a la Trinidad bendita al ejercitar nuestro espíritu, al orar en el Espíritu Santo a fin de conservarnos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Para vida eterna. La expresión para vida eterna es una expresión muy particular. La preposición para denota la destinación y también significa llegar a ser. Alabado sea el Señor, estamos llegando a ser la Nueva Jerusalén. Al ejercitar nuestro espíritu para disfrutar a la Trinidad bendita, llegamos a ser la Nueva Jerusalén, que es el conjunto total de la vida eterna. Ahora llegamos al número romano 3, el cual atesoro mucho. Dice, al vivir en el Dios triuno disfrutándole, somos guardados de seguir el camino de Caín, como también del error de Balaam y de la rebelión de Coré, para seguir el camino del arrebatamiento, el camino de Enoc y los vencedores santos. Judas aquí es tan descriptivo. Habla del camino de Caín, el error de Balaam, la rebelión de Coré y del camino de Enoc, y de que Enoc profetizó de que vendría con miríadas de ángeles. Esto no es otra cosa que el Señor regresando y viniendo con sus vencedores. Ese es el camino del arrebatamiento. Enoc fue el primero que fue arrebatado. Así que tomar el camino del arrebatamiento, usted tiene que volver al primer incidente que aparece en la Biblia del rapto, del arrebatamiento, y eso fue el caso de Enoc. Bueno, vamos a estos puntos. La A dice, el camino de Caín consiste en servir a Dios religiosamente según nuestras propias preferencias, cometiendo la herejía de rechazar la redención efectuada con sangre que Dios requería y prescribió, y también consiste en actuar según la carne, envidiando el verdadero pueblo de Dios por el fiel testimonio que éste tiene ante Dios. ¿Ven? Caín, él rechazó la redención por la sangre. Abel era uno que cuidaba ovejas, y Abel sirvió conforme a la revelación divina por fe y conforme a la iniciativa de Dios. Ese fue el camino de la redención por el medio del derramamiento de sangre, el cual él aprendió de sus padres. Porque cuando Adán y Eva cayeron, Dios los vistió con pieles. Así que para ello un animal tenía que ser matado y su piel quitada. Un cordero sacrificado, sangre derramado y cubiertos con la piel. Nosotros hemos sido vestidos con Cristo como la justicia. Caín no quiso tomar ese camino, quiso servir a Dios desde su propia preferencia, voluntad.
Santos, tenemos que darnos cuenta que aquí se habla de la herejía. En principio, necesitamos aplicarnos a nosotros en principio. Necesitamos y tener un temor santo cuando servimos al Señor, de que no hagamos nada de nuestra propia voluntad o preferencia. Queremos que todo lo que hacemos sea conforme a la revelación de Dios y conforme a la guianza del Señor y de sus mandamientos, también conforme a la dirección que el Señor dé. Aquí, este es el principio que se presenta aquí. En un entrenamiento presentamos de que el asunto de que David quería edificar el templo, en 2 Samuel 7, tenía el deseo de edificar el templo para Dios, pero Natán vino, el profeta Natán, y mientras Natán le hablaba a David, le dijo: Dios no quiere que tú edifiques el templo. David tenía el deseo y lo iba a edificar, pero Dios lo detuvo por medio de Natán. David podía haberle dicho: mira, Natán, yo soy el rey, tú eres simplemente un profeta, yo tengo comunión con Dios, yo conozco a Dios como tú lo conoces, así que yo voy a ir adelante a edificar el templo. Pero David se detuvo y dijo: este es el hablar del Señor, no es mi porción. Edificar el templo es la porción de mi hijo, de Salomón. Así que David se detuvo. El que se detuviera fue una cosa muy grande. Él estableció un testimonio doble con esto. Y la primera parte de ese testimonio fue que toda la obra en el universo debe venir de Dios y no del hombre. La obra de Dios siempre debe ser iniciada por Él. Nosotros nunca debemos iniciar nada. Debe ser iniciado por Dios. Pero Dios necesita nuestra cooperación. Él la inicia y nosotros cooperamos. Número 2. Todos los asuntos que Dios hace por el hombre, Dios las hace por el hombre. Es lo que Dios hace por el hombre lo que importa, no lo que el hombre hace por Dios. Lo que importa es lo que Dios hace por el hombre. Hermanos, Dios, en Hechos 2, en Hechos 2, Pablo está dando... en Hechos 22, en estas dos preguntas, en la conversión de Pablo, él dijo: ¿quién eres? ¿Quién eres? Él preguntó. La segunda pregunta fue: ¿qué debo hacer, Señor? ¿Qué debo hacer, Señor? Y él dijo: bendecidos, dijo el hermano Lee, bendecidos son los que hacen esa pregunta. Nosotros debemos tener esa pregunta delante del Señor: Señor, ¿qué hago? Como miembros del cuerpo debemos tener cierta función y cierta medida y cierta dirección en cuanto a cómo edificar el cuerpo. Así que no queremos servir a Dios de una manera presuntuosa y en conforme a nuestra propia voluntad y preferencia, como Caín lo dijo. Porque Caín hizo eso, perdió la presencia de Dios, de Jehová, porque se fue de la presencia. Letra B. El error de Balaam es el error de enseñar una doctrina equivocada a cambio de una recompensa, a sabiendas de que dicha doctrina es contraria a la verdad y va en contra del pueblo de Dios. Y el error de abusar de ciertos dones para influir en el pueblo de Dios y así descarriarlo, apartándolo de la adoración pura del Señor y llevándolo a la adoración de ídolos. Codiciar lucro hace que los codiciosos se lancen precipitadamente en el error de Balaam. Necesitamos estar apercibidos de que en Apocalipsis, de hecho, Apocalipsis habla de la enseñanza de Balaam. Hablaremos de esto un poco más adelante. Si usted ve a Balaam, recuerden, a Balaam trataron de, ¿qué? Los enemigos de Dios trataron de que él maldijera al pueblo de Dios y no lo pudieran. Pero si usted lo lee más luego, en el número 31:16, dice que él llevó a que el pueblo de Israel prevaricara contra Jehová por consejo de Balaam, y él lo hizo por pago. Jóvenes, cuando servimos al Señor, debemos estar apercibidos de esto.
no usemos nuestros dones para descarriar al pueblo de Dios, ni por ninguna clase de recompensa económica. Eso no está en el recodo del Señor. La rebelión de Coré es una rebelión contra la autoridad delegada por Dios en su gobierno y contra su palabra hablada por su enviado, como por ejemplo Moisés, lo cual produce destrucción. Esta rebelión incluyó a Aarón en su función sacerdotal. Saben, cuando yo leo esta porción en número 16, del 1 al 40, he sido tan tocado. Yo quisiera leerles algunos versículos aquí. ¿Saben? Moisés, en número 16, 250 líderes, 250 varones tomaron el liderazgo para rebelarse en contra de Moisés y Aarón. De hecho, contra Dios. Y el versículo 3 dice, le dicen a Moisés y a Aarón, le dice, ¿por qué toda la congregación de ellos son? Dicen, ¿por qué te levantas sobre la segregación? Dijeron ellos. Le estaban diciendo que Moisés y Aarón se habían extralimitado. Ellos le dijeron a Moisés, ¿quién te crees tú que eres? Y cuando ellos escucharon esto, en el versículo 13 en adelante, dice aquí, tú y toda tu compañía no se han levantado en contra mí, ustedes se han levantado en contra de Jehová, le dijo Moisés. Pero Aarón, ¿sabe lo que Moisés les dijo? Dijo, tú has ido demasiado lejos. Ellos le dijeron a Moisés que habían ido demasiado lejos y Moisés le dijo, ustedes son los que han ido. ¿Qué es el significado de esto? Hay mucho significado. Aquí hay una visión. Ven aquí asuntos de jerarquía. Moisés le dijo, ¿quién es Aarón? ¿Qué es Aarón? Que tú le están haciendo esto a él y rebelándose en contra de tomar la función de él. Hermanos, yo atesoro esto porque tenemos que atesorar nuestra función y nuestra porción en el cuerpo. Esto es lo que Moisés le estaba diciendo. El servicio levítico es un tesoro y ustedes estaban haciéndolo y ustedes quieren la porción de nosotros. Moisés y Aarón tenían una función particular. Ustedes, le decía Moisés, tenían una función en el tabernáculo, pero ¿por qué no atesoran su función? Es lo que Moisés le estaba diciendo. ¿Por qué no están satisfechos con su función? ¿Por qué quieren ustedes ir más allá de lo que el Señor les ha medido a ustedes? Perderán la bendición y entrarán en rebelión. Y una cosa que es de mucha iluminación. Llegamos a la letra D, el camino de Enoc, quien profetizó acerca de que el Señor vendría con sus vencedores para ejecutar su juicio gubernamental. El camino de Enoc es el del arrebatamiento, el camino que nos permite escapar de la muerte y obtener el testimonio de haber agradado a Dios por haber caminado con Él. Me gustan estas definiciones. Caminar con Dios. Caminar no es irse por encima de Dios. No debemos ir por encima de Dios, no a hacer caso omiso a Dios. No debemos ser presuntuosos. Usted debe cotejar con el Señor, consultar con el Señor. No es que usted creerse que es como un piloto automático en un vehículo. Necesitamos consultar con Dios, honrar a Él como la cabeza. Caminar con Dios es no hacer caso omiso de Dios, es no ser altivos. No queremos hacer nada sin Dios. No queremos hacer nada sin Dios. Caminar con Dios es tomarlo a Él como nuestro centro
Queremos tomarte como nuestro centro en este mismo instante. Es vivir y obrar según Dios y con Dios, conforme a su revelación. Y hacerlo todo conforme a su revelación y dirección, y hacer todo con Él. Enoc caminó continuamente con Dios de manera ascendente, día y noche, por 3 siglos. No se queje de que usted tiene que caminar con Dios en 2 o 3 años. Enoc lo hizo por 3 siglos. Y él lo hizo porque él sabía que el juicio venía. En la nota de la versión Recobro y en el estudio Vida aparece el nombre de Metusalén. Hay algo allí de mucho significado, el nombre Matusalén. Oh, Señor. Bueno, es mejor no entrar por ahí. Busque la cita. Enoc se dio cuenta que el juicio venía. Así que cuando nació Matusalén, él se puso así. Enoc dijo, tengo que caminar con Dios. Siento, hermanos, que en cierto sentido este entrenamiento ha sido un llamado para levantarnos. Queremos reverenciarte, honrarte, vivir en temor santo, de tal manera que seriamente tengamos una manera piadosa de vivir en todo lo que hacemos. Señor, perdónanos por vivir de una manera vana. Queremos vivir de una manera santa bajo tu gobierno y estar en el enfoque central y en la estructura básica de toda la Biblia. Nos damos a ti para disfrutarte, para tu edificación. Romanos 4, debemos estar atentos a la palabra profética de la Escritura, como una lámpara que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana nazca en nuestros corazones. La palabra de Dios alumbra en nuestra oscuridad para salvarnos de ser estrellas errantes. Judas utiliza este término, estrellas errantes, y para hacer de nosotros estrellas vivientes que llevan el testimonio del viviente Jesús. En Apocalipsis usted encuentra los 7 candeleros y las 7 estrellas. Las 7 estrellas son los mensajeros. Son aquellos que viven en la realidad de la ascensión de Cristo. Están llenos del Espíritu 7 veces intensificados y brillan intensificadamente con el 10 triuno. Estos son los mensajeros. Entonces las estrellas errantes, letra A, se refieren a aquellos que no están sólidamente arraigados en las inmutables verdades de la revelación celestial, sino que vagan entre el pueblo de Dios, del cual las estrellas son figura. Santos, necesitamos estar constituidos de la verdad poquito a poquito. Leemos la Biblia, oramos, leemos, y leemos el ministerio, oramos sobre el ministerio que nos abre la Biblia, y poco a poco somos constituidos con la verdad que nos salva de ser estrellas errantes, y somos entonces sólidamente arraigados en las inmutables verdades del recobo actual. B, los que siguen fielmente a Cristo son estrellas resplandecientes y vivientes, quienes siguen la visión celestial, viviente y actual, y que llega en momentos específicos de Cristo en su función de estrella resplandeciente y viviente. Cristo es la estrella resplandeciente y viviente en nuestro espíritu. Nosotros le seguimos, como los magos seguían la estrella, ¿verdad? Esto es muy misterioso. Decía que era su estrella. Esa estrella les guió en su primera venida. Cristo como la estrella viviente. Lo experimentamos, le disfrutamos y le seguimos. Esto nos conducirá a su segunda venida. Número 1, las estrellas vivientes son los mensajeros de las iglesias, aquellos que disfrutan al Cristo neumático como el mensajero de Dios y como el mensaje fresco de parte de Dios, a fin de impartir al pueblo de Dios un Cristo fresco y presente con miras al testimonio de Jesús. Santos, amo este punto. Es tan maravilloso orar: Señor, yo quiero disfrutarte como el mensajero de Dios hoy. Dame un mensaje fresco, háblame. Y entonces eso nos hace los mensajeros a las iglesias.
El Señor no puede hablar a las iglesias sin mensajeros. ¿Saben? En Apocalipsis 2 y 3, cada epístola comienza al mensajero. Sin personas que no paguen el precio para contactar a Cristo como el mensajero y conseguir el mensaje de Dios y hablar ese mensaje fresco al pueblo de Dios, el Señor no tiene manera de hablar a las iglesias. Y es por ello que necesitamos, por ello es que es tan tremendo tener la palabra santa para el avivamiento matutino día tras día. Tenemos un punto, oramos sobre ese punto, nos lo comemos, lo masticamos, lo digerimos y somos llenos con ese punto. Y estamos saturados, mezclados, envueltos con ese punto. Llegamos a la reunión y queremos profetizar. Tenemos entonces algo. Y ese profetizar edifica la iglesia. 2. Las estrellas vivientes son aquellos que bendicen al pueblo de Dios. Cuanto más alabemos al Señor por el pueblo de Dios. Quisiera decir en este momento que alabo al Señor por todos los que están en este salón. Ustedes son maravillosos. Oh, soy bendecido. Si yo los miro así, pierdo la bendición. Bendiga a la gente. Hable positivo de la iglesia en fe. Más recibiremos la bendición de Dios. Pero aquellos que hablan negativamente se ponen a sí mismos bajo una maldición. ¿Ven? Cuando hablamos de Balaam, cuando buscaron para que Balaam maldijera al pueblo de Israel, lo que salió de su boca fue: bendecido. Bendecido es el que te bendiga y maldito el que te maldiga. ¿Saben? En el hablar de Balaam, el Señor habló por medio de él. Oh, el corazón de Dios es tan grande. Aún habló a Balaam por medio de una mula. Ese sí que es un hablar en lenguas. La mula dijo: oye, Balaam, ¿qué estás haciendo? Eso es maravilloso. No creo que nadie en lingüística pueda explicar eso que ocurrió ahí. Bueno, en la profecía de Balaam se ve Cristo como la estrella. Entonces, ¿qué Abraham? Abraham le dijo: al que te bendiga, Dios le dijo: el que te bendiga será bendito y el que te maldiga será maldito. Y eso aplica a los hijos de Abraham. Su descendencia celestial también. Nosotros somos las estrellas de los cielos. Si usted bendice a la iglesia, será bendecido. Si usted habla negativamente de la iglesia, cosas negativas, usted será negativo. Santos. Mire, voy a terminar en unos minutos, pero oiga, el hermano Lee compartió con nosotros que si usted tiene una gallina o un pollo grande, en esa gallina o pollo está la carne, están los huesos, están las plumas y el desecho y la escoria, el desecho. ¿Qué usted va? ¿Usted se va a meter las plumas en la boca, los huesos? No, yo quiero comerme el pollo. Escuche, en cada iglesia local y en cada situación, busque el pollo. Hay plumas, todo el mundo tiene huesos y plumas y desechos. Tú eres un hermano maravilloso, pero sé que también tienes plumas, ¿verdad? Y mientras más cerca está usted de los santos, yo dice, al principio pensaba que era como que tenía un halo, pero también tiene picos y huesos. Y hay algunos hermanos que se pasan picoteando a los santos. Aunque sea un pollito, busque al Cristo que esté en ese santo. Entonces usted encuentra en Cristo y dice: los santos son maravillosos, la iglesia es gloriosa, ¿verdad? 3. Las estrellas vivientes son los que tienen grandes resoluciones de corazón y grandes propósitos del corazón. Esto es de Débora, después que Barak derrotó a los enemigos de Dios. Débora profetizó y dijo que
de Rubén tenían grandes resoluciones del corazón y grandes propósitos del corazón. ¿Por qué digo el asunto de las estrellas? Porque en Jueces 5, versículo 20, el Señor dice a Débora, Dios dice a través de Débora, los que pelearon son como las estrellas que pelearon desde los cielos. Así estos son los vencedores, son como las estrellas. Dice Judas 5:20, desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara. Y serán como el sol cuando sale con su fuerza. Hacer una gran resolución es una decisión firme. Tomamos a Cristo como nuestra ofrenda de holocausto y el absoluto, y usted hace una gran decisión de que de hoy en adelante toda mi vida va a ser para Cristo y la iglesia. Y grandes propósitos quiere decir que usted hace un plan. Usted está cargado por Francia y usted vaya al mapa en su cuarto, en su casa, usted busca el mapa y hace Francia. Oh, algo se levanta en usted. Entonces el Señor le habla a usted. Ve a Francia y aprende francés. Aprende el francés para que pueda predicar el evangelio a los franceses. Eso es un gran plan. Me gustaría hablar francés así, como oiga. Para los franceses, yo me convierto en un francés para ganarme a los franceses. Y en Alemania, Grecia, Polonia, Holanda. Perdonen, mezclé los países. Bueno, ven mi punto. Haga un plan, aprender un idioma, porque yo estoy motivado a esparcir el recobro del Señor en esos países. Tengo un plan de leer la Biblia en este año. Es un plan. ¿Qué tal ese plan? Señor, aquí estoy. No puedo hacerlo por mí mismo, pero este año yo quiero leer la Biblia completa. Yo espero que el Señor va a decir amén. Yo creo que le va a decir amén a eso. Amén. Estoy contento, diría el Señor. ¿Qué tal esto? Señor, quisiera pasar un tiempo haciendo esto todo el año. Amén. Para la edificación de Dios. Otra cosa, darse para la vida de iglesia. Ven, usted hace un plan entonces. Y Débora dijo, que aquellos que le aman deben sean como el sol cuando sale en su fuerza. Así son los vencedores en el reino del Padre. Esto quiere decir que llegamos a ser igual que a Él, como el que resplandece en su vida, en naturaleza y expresión. Finalmente, ¿qué tal si ponen en pie y leemos todos juntos el número 5? A medida que contendemos por la fe, disfrutamos de la Trinidad bendita y seguimos el camino del arrebatamiento al estar atentos a la palabra profética. Tenemos nuestra confianza puesta en nuestro precioso Señor y Dios, quien es poderoso para guardarnos de tropiezos y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. A Él le rendimos todas nuestras alabanzas, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de nuestro Señor Jesucristo, sea gloria y majestad, imperio y potestad, desde antes de todos los tiempos, ahora y por todos de los siglos. Amén. Aleluya. Bueno, hermanos y hermanas, ore con su vecino y entonces el hermano Benjamín nos dirá cómo el Señor nos va a guiar, a conducir de aquí en adelante.